sábado o domingo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Permita que Dios responda a su corazón a través de un diálogo con Dios acerca del día de reposo. El sábado fue dado a la humanidad entera para conmemorar la obra de la creación. Después de colocar los fundamentos de la tierra, después de vestir al mundo entero con su manto de hermosura y de crear todas las maravillas de la tierra y el mar, el gran Jehová instituyó el día sábado y lo santificó. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban voces de júbilo, el sábado fue apartado como un monumento divino. Dios santificó y bendijo el día durante el cual reposó de toda su obra admirable. Y este sábado santificado por Dios debía guardarse como un pacto perpetuo. Era un monumento conmemorativo que debía perdurar durante todas las edades, hasta el fin de la historia terrenal. Dios rescató a los hebreos de su esclavitud egipcia y les ordenó observar su sábado y guardar la ley que había sido dada en el Edén. Realizó un milagro cada semana con el fin de establecer en sus mentes el hecho de que al comienzo del mundo había instituido su sábado. Ha llegado el tiempo especial en el cual el sábado asume un interés inusitado y es un asunto de importancia primordial que comprendamos nuestra relación con Dios a través de guardar el verdadero sábado. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Obedeciendo a la invitación de Jesús, le preguntaremos a Jesús mismo cuál es el verdadero día de reposo, sábado o domingo. Permitamos, pues, que Jesús, Dios, responda a través de su palabra. Pregunta: dime, Señor, ¿tienes tú un día especial de descanso para tus seguidores? Responde Jesús: el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Pregunta, Señor: ¿cuál es el séptimo día? Jesús responde: el séptimo día, que es sábado, nada se hallará en él. Éxodo capítulo 16, versículo 26. Pregunta: el sábado, ¿qué día de la semana es? ¿Es el domingo el séptimo día? Responde Jesús: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Nota: es un hecho comprobado que Jesús resucitó un domingo. El pasaje indica que este es el primer día de la semana y no el séptimo. Por lo tanto, el domingo es el primer día de la semana. Pregunta: ¿pero el apóstol Juan menciona el día del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10? ¿No se está refiriendo allí al domingo? Jesús responde: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo capítulo 12, versículo 8. Pregunta: ¿acaso no aboliste tú la ley que contenía el mandamiento del sábado? Jesús responde en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. Pregunta: ¿pero no cambiaste tú uno de los mandamientos de la ley, de manera que hoy tus seguidores podamos guardar otro día? Jesús responde: porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 18. Pregunta: ¿no es el sábado el día de reposo de los judíos? Jesús responde:
el sábado fue hecho por causa del hombre. Marcos capítulo 2, versículo 27. Véase también Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Por lo tanto, tenemos a Jesús como Dios y Creador, guardando primeramente el sábado y dándonos de esa forma su ejemplo a toda la humanidad, pues el sábado fue hecho para el hombre. También nos responde Jesús a través de su profeta Isaías en Isaías 56, 6 y 7, si el sábado es solo un día de reposo para los judíos. Dice la palabra: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Pregunta: muchos dicen que la ley fue clavada en la cruz por Cristo y que después de ese momento tus seguidores no continuaron guardando el sábado. ¿Eso es cierto? Jesús responde a través de Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 14, donde se nos muestra que lo que fue clavado en la cruz no fue la ley, sino las acusaciones que Satanás nos hacía por nuestro pecado. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de un medio y clavándolo en la cruz. También el Señor nos responde acerca de que si sus discípulos y discípulas continuaron guardando o no el sábado después de su muerte. La respuesta la encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 53 al 56, que dice: bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas capítulo 23, versículos 53 al 56. Pregunta: sin embargo, el apóstol Pablo enseñó que ya no debemos hacer diferencia entre día y día. No creo que él se congregara el sábado. Responde Jesús a través de Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2. Pregunta: Pablo afirmó que él no estaba sujeto a la ley y que solo se hacía judío para poder ganar a los judíos. Tal vez él se congregaba con los judíos en sábado y con los gentiles en domingo. ¿Cuál es la verdad, Señor? Jesús responde: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículos 13, 14 y 42 al 44.
Nota, aquí se ve claramente que Pablo acostumbraba a encontrarse con los gentiles en sábado. Si el domingo hubiera sido en ese entonces el nuevo día de reposo, Pablo podría haber invitado a los gentiles a escuchar la palabra de Dios al día siguiente, esto es domingo, y no haber esperado 7 días. Véase también Hechos capítulo 16, versículos 11 al 14, que nos muestra que Pablo guardaba el sábado, no solamente con los judíos, sino también con los gentiles. Pregunta: Señor, si esto es así, ¿por qué Pablo se contradice al decir a los gentiles en Colosenses que nadie los debía juzgar por asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados? Respuesta: él estaba haciendo alusión al siguiente pasaje bíblico. Estos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para el servicio de la casa de Jehová, el santuario judío. Asimismo tenían a su cargo los panes de la proposición, la flor de harina para el sacrificio, las hojuelas sin levadura, las ofrendas preparadas en sartén y las cocidas, y todos los pesos y medidas, comidas y bebidas. También tenían que ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes continuamente delante de Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículos 28 al 31. Es evidente que Pablo solo se estaba refiriendo a las comidas, bebidas, fiestas y sábados que estaban relacionados con el culto del antiguo santuario judío. La palabra sábado era usado en la antigüedad como sinónimo de día feriado. Un sábado podía caer en domingo, jueves, lunes o cualquier otro día de la semana, de la misma manera que sucede hoy con los días festivos. Los sábados aquí referidos son, entre otros, el día primero del séptimo mes, Levítico capítulo 23, versículo 24. El día 10º del séptimo mes llamado día de expiación, Levítico 16, versículos 29 al 31 y Levítico 23, versículos 27 al 32. Y los días 15 y 22 del séptimo mes, Levítico 23, versículo 39. Una prueba adicional que confirma que Pablo se refería a estos sábados y no al séptimo día de la semana es que él dice que estos días eran sombra de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Si usted lee con atención los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos, notará que allí se aplica esta expresión a los oficios del santuario judío. Hebreos capítulo 10, versículo 1 y Hebreos capítulo 8, versículo 5. Se dice que las comidas y bebidas eran las ofrendas y los sacrificios. Hebreos capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Se explica que el día de expiación fue abolido. Hebreos capítulo 9, versículos 7 al 9. Y se afirma que los holocaustos fueron quitados por el sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 1 y 8 al 10. Pregunta: comprendo, Señor. ¿Quieres decir entonces que el sábado del séptimo día aún sigue vigente para los cristianos de nuestros días? Responde Jesús: mi Hijo dijo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mateo capítulo 24, versículos 20-21. La gran tribulación hace parte de los eventos finales de la historia de este mundo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, se está refiriendo a un evento que ha de suceder en nuestros días. El hecho de que Jesucristo nos pida que oremos para que el día de la huida no sea en sábado es un indicio de que este sigue siendo un día importante para Él y que en las últimas generaciones sería guardado por sus hijos. Pregunta: si la Biblia enseña a guardar el sábado, ¿por qué entonces hoy día se observa el domingo?
¿Quién hizo el cambio? Responde Jesús. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7 versículos 8 al 25. Esto nos evidencia que fue el papado, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, anticristo, quien cambió la ley de Jehová a través de la tradición católica y el catecismo. Pregunta: tengo entendido que el cuerno pequeño de Daniel es la Iglesia romana, o en su defecto el papado. ¿Quieres decir tú, Señor, que ella pensaría en cambiar la ley de Dios? Responde el profeta. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Ageo capítulo 2 versículo 11. Está bien, Señor. Les haré 2 preguntas a los sacerdotes católicos. Primera pregunta: ¿cree la Iglesia Católica que tiene poder para cambiar la ley de Dios? Responde el padre Stephen Keenan en Catecismo Doctrinal, página 174. Si no tuviera tal poder, no podría haber reemplazado la observancia del sábado, séptimo de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana, un cambio para el cual no existe autoridad bíblica. Padre Stephen Keenan, Catecismo Doctrinal, página 174. Segunda pregunta: específicamente, ¿qué personas hicieron el cambio y en qué fecha? Responde la Iglesia Católica. Durante los 3 primeros siglos, el domingo fue un día de trabajo como cualquier otro. Tan solo en el año 321, por decreto del emperador Constantino, el domingo se convirtió en día de descanso. Padre Vincent Ryan, El domingo, Día del Señor, página 91, Ediciones Paulinas, 1986. Todo lo que estaba prescrito para el sábado nosotros lo trasladamos al domingo. En ese día, que es el primero, el del verdadero sol, Eusebio de Cesarea, página 23, 1172, citado en el domingo Fiesta de los Cristianos, página 86, por Julián López Martín, Biblioteca de Autores Cristianos, Licenciatura del Obispado de Zamora, España, 1991. El obispo Eusebio de Cesarea, quien vivió desde los años 265 al 340 después de Cristo, era amigo íntimo de Constantino, y fue él quien, basado en la tradición y algunos escritos de Justino y San Ignacio de Antioquía, le animó a exaltar el domingo como día de reposo. Algunos años después, en el año 364 después de Cristo, la Iglesia, no contenta con la sola imposición del domingo, intentó abolir el sábado, decretando que todos aquellos que siguieran negándose a trabajar en ese día serían excluidos de Cristo. Canon 29 del Concilio de la Odisea. Pregunta: Señor, muchos argumentan que tú le diste potestad a Pedro y a sus sucesores para atar y desatar tus leyes y ordenanzas. ¿No hace esto válida la ley del domingo? Responde Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Pedro dijo: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Pregunta: ¿pero podría ser que ellos lo hicieran con el propósito de honrar el día de la resurrección de tu Hijo amado? ¿Quieres decir que no estás de acuerdo con sus buenas intenciones? Responde Jesús: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15 versículo 9. La observancia del domingo tiene su verdadero origen en el culto al dios Sol y fue observado por los paganos muchos siglos antes del nacimiento de Cristo.
E. Royston Pike, Diccionario de Religiones, página 322. El sacerdote jesuita Juan M. Pacheco reconoce: Constantino veneraba al sol invicto, Dios único y supremo. Sus soldados recitaban el domingo, día de la luz y del sol, una oración al astro sin rival. Historia de la Iglesia, página 51, Bedot. Pregunta: ¿cómo puede ser que estén equivocados los miles de millones de personas que hoy día observan el domingo? Jesús responde: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dentro del profeso grupo de creyentes de todos los tiempos, siempre ha existido la tendencia de la mayoría a inclinarse por el error. Véase 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 y 5, y 1 Reyes capítulo 18, versículos 22 y 25. Que una creencia sea sostenida por la mayoría nunca ha sido ni será prueba de su legitimidad. Pregunta: Señor, muchos de ellos son hombres sinceros y conocedores de las Escrituras. ¿No es eso garantía de que todo lo que enseñan es correcto? Jesús responde: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26. Pregunta: Señor, eso puede ser cierto, pero mira el caso de otros doctores de las Escrituras y de la ley. Estos fueron instruidos en un seminario teológico. Estas personas dominan el hebreo, el griego y el latín. ¿No es su conocimiento una garantía de que todas sus enseñanzas son correctas? Responde Jesús: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Marcos capítulo 11, versículos 15 y 18. Los escribas y los sacerdotes eran personas muy conocedoras de la Biblia y de sus idiomas originales, pero no estuvieron dispuestos a aceptar todas las enseñanzas de las Escrituras. La teología es útil, pero solo cuando está acompañada de un sincero deseo de conocer y aceptar la voluntad de Dios. Pregunta: discúlpame, Señor, si insisto en lo mismo, pero no puedo creer que mis hermanos en la fe, que te conocen, pudieran estar equivocados. Jesús responde a través de su discípulo Juan: el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan capítulo 2, versículos 4 y 5. Pregunta: ¿acaso no es suficiente con que te amemos y vivamos de acuerdo con la ley del amor? Responde Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Pregunta: ¿realmente te refieres a los 10 mandamientos? Responde Jesús a través de Pablo: no adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Pregunta: yo sé que el sábado es uno de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Mas no creo que sea tan importante. Jesús responde a través de Santiago: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Pregunta: ¿juzgados por la ley? ¿Quieres decir que si no guardo el sábado, seré condenado en el día del juicio? Responde Jesús: todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos capítulo 2, versículo 12. Pregunta: ¿significa esto que mi salvación depende de la obediencia a este mandato sabático? Responde Jesús: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículo 17. Pregunta: ¿pero acaso la salvación no es por gracia? Respuesta: Pablo enseñó: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 y Romanos capítulo 2, versículo 13. La salvación es un don gratuito que se recibe por la fe, pero todo aquel que verdaderamente ha recibido a Cristo en su corazón demostrará que su fe es genuina mediante la obediencia a la ley de Dios. Si bien es cierto que nadie será salvo por sus buenas obras, también es cierto que nadie será salvo sin buenas obras. Jesús vino a salvarnos del pecado, Mateo 1:21, y pecado sin infracción de la ley, 1 de Juan 3:4. Por lo consiguiente, la salvación estriba en que dejemos de pecar y guardemos sus mandamientos. Pregunta: sin embargo, Pablo dijo también que el ministerio de muerte, escrito en tablas de piedra, pereció y que ahora estamos bajo un nuevo pacto en el Espíritu. ¿No significa esto que ya no debemos guardar tu ley? Responde Jesús: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Os daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 33. Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11. Y Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Pregunta: pero Señor, la Biblia afirma que Jesucristo es nuestro verdadero reposo. ¿No basta acaso con permanecer en Él todos los días? Responde Jesús: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre.
Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 y Lucas capítulo 4 versículo 14 al 16. Estos pasajes nos muestran que permanecer en Jesús es permanecer en su palabra y andar como Él anduvo en obediencia a todos los mandamientos de su Padre. Pregunta: pero Juan afirmó que Él, en sus encuentros con los judíos, quebrantaba el sábado. Respuesta: ¿no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Mateo capítulo 12 versículo 5. Existe solo un tipo de transgresión del sábado que el cielo aprueba. Este consiste en trabajar incansablemente en ese día para llevar la verdad de las Escrituras a aquellos que perecen en la ignorancia y en aliviar el dolor de los enfermos y necesitados. Mateo capítulo 12 versículo 12. Pregunta: todavía no entiendo por qué insistes con este asunto del sábado, Señor. ¿Acaso no es el primer día tan bueno como el séptimo día? Responde Jesús: bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Génesis capítulo 2 versículo 3 y Éxodo capítulo 20 versículo 11. Pregunta: a mí me parece que si observo un día de cada 7 sin preocuparme de que sea uno en particular, esto debe ser suficiente. Respuesta: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Éxodo capítulo 16 versículo 28 y Proverbios capítulo 16 versículo 25. Pregunta: pero Señor, ¿no puedo actuar de alguna otra manera? ¿No me llevará al cielo la fe que profeso? Responde Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7 versículo 21. Pregunta: sin embargo, continuamente estoy orando. Respuesta de Jesús: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios capítulo 28 versículo 9. Pregunta: Señor, mira a la gente que obra milagros en tu nombre. Algunos sanan enfermos, otros hablan en lengua y hacen maravillas. Sin embargo, no guardan el sábado. Respuesta: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. Cabe resaltar que este pasaje fue escrito originalmente en griego koine, y la palabra maldad usada aquí es traducida del griego anomia, que significa quebrantadores de la ley. Pregunta: bien, reconozco que el sábado es el día correcto, pero me perjudicaría económicamente si lo guardara. Además, me sería un obstáculo para progresar. Responde Jesús: ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Marcos capítulo 8 versículo 36. Pregunta: bien, en cuanto a mí mismo, no me preocupo, pero ¿qué dices de mi familia? ¿No sería mejor trabajar el sábado que dejarla pasar necesidades? Responde Jesús: no os angustiéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días.
Mateo capítulo 6 versículos 32 y 33 y Éxodo capítulo 16 versículo 29. Pregunta: ¿y si esto trajera como consecuencia conflicto y división entre nosotros? ¿No sería preferible seguir aceptando el domingo y vivir en paz? Jesús responde: no he venido a traer paz, sino división. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38, y Lucas capítulo 14, versículo 33. Pregunta: mis dirigentes religiosos no estarán de acuerdo conmigo y hablarán mal de mí, tildándome de legalista o judaizante. Jesús responde a través de la Biblia: ¡ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lucas capítulo 6 versículo 26 y Hechos capítulo 5 versículo 29. Pregunta: mis amigos y conocidos se burlarán de mí y me ridiculizarán. Respuesta de Jesús: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Pregunta: temo que no sería capaz de soportar todas estas pruebas. Soy demasiado débil. Responde la palabra de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Pregunta: ¿cuál será mi recompensa por ser fiel a ti en este asunto del sábado? Jesús responde a través del profeta Isaías: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14. Pregunta: Señor, yo anhelo heredar la tierra renovada. ¿Se guardará el sábado allí también? Responde Jesús: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Pregunta: ¿has fijado algún tiempo específico para el inicio y el fin del sábado? Responde Jesús: de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado, por la tarde a la puesta del sol. Levítico capítulo 23, versículo 32. Y Deuteronomio capítulo 16, versículo 6. En Génesis capítulo 1, versículo 14 dice que el sol fue colocado como señal para saber en qué momento comienza el día. El verso 19 indica que ese momento es la llegada de la tarde, la puesta del sol, y no la medianoche. En las versiones modernas, tanto de la Reina Valera como en otras, en sus respectivos glosarios, se reconoce lo siguiente. Los hebreos contaban el día de reposo desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, y el índice doctrinal de la versión católica Nácar Columna dice: sábado, día séptimo de la semana, comienza con la puesta del sol del día precedente. Pregunta:
Una última inquietud, Señor. ¿Tienes alguna iglesia en esta tierra que enseña a guardar tu santo día y que a la vez te ame con todo su corazón? Responde Jesús a través de su apóstol Juan. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6, 7 y 12. Este pasaje revela las características de la iglesia que ha de predicar el verdadero evangelio eterno al mundo, justo antes del fin. Guarda los mandamientos de Dios y confía en el poder de Jesús. Entre estos mandamientos se incluye el sábado, pues la frase «adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas» es tomado directamente del mandamiento cuarto de la ley de Dios, el cual se halla registrado en Éxodo capítulo 20, versículo 11, que dice: Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. El Señor le invita hoy a unirse al pueblo que lo ama y guarda sus mandamientos. Si usted desea estudiar más profundamente las Escrituras y conocer muchos temas y otros estudios referentes a la Biblia, por favor contáctese con vuestro siervo y podemos trabajar para ayudarle en conocer más las Escrituras y por ende a Jesús. Así que pues, entonces mi Creador, sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Guardemos pues hoy en adelante y con la ayuda de Dios y de su Espíritu el día de reposo que Él ha provisto para el hombre, bendiciéndolo y santificándolo. Dice Mateo 25, versículo 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.